Perfecto, Cecilia. Buenos días a todos, muchísimas gracias por el interés, por conectarse, bueno, y bienvenidos a este webinar en donde vamos a repasar de qué manera fue evolucionando las prácticas de dirección de proyectos y los cambios que se vienen en la nueva guía del PMBOK, en la 6ª edición, que va a salir a la calle el 6 de septiembre. O sea, ya faltan poquitos días para que esté disponible en la versión en inglés. Las versiones traducidas van a estar en octubre, según nos informan. Entonces, lo que vamos a repasar es cuáles son los cambios que se reflejan en esta nueva versión, en esta nueva edición de la guía del PMBOK, y también cómo esto puede afectar a los exámenes de certificación. Bueno, básicamente el examen más afectado es el PMP y el CAPM, que son los que se basan en la guía del PMBOK. Entonces, bueno, dándoles la bienvenida, vamos a comenzar. Me presento, bueno, mi nombre es Cecilia Boggi, yo soy licenciada en Análisis de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. He trabajado mucho en desarrollo de software y, bueno, y posteriormente me especialicé tanto en dirección de empresas como en dirección de proyectos y en liderazgo. Y también soy voluntaria de PMI desde el año 2002, también voluntaria del Capítulo Buenos Aires, y ahora en los últimos años, desde el 2014, soy mentora de PMI de la región de Latinoamérica Sur. Soy instructora y consultora en dirección de proyectos y en liderazgo en diversas universidades e instituciones, y soy colaboradora del BID con el programa Project Management Leadership en proyectos de desarrollo, PML. Y bueno, entonces aquí les dejo mis datos por si tienen alguna pregunta, voy a estar dispuesta a responderlas. Vamos a hablar, esta es la agenda, vamos a revisar primeramente un poquito de cómo evolucionó la dirección de proyectos. Sabemos que se han hecho proyectos en todos los tiempos, cómo ha ido evolucionando esto como una disciplina y cómo se han incorporado distintas herramientas hasta formar lo que ahora tenemos como todo un marco de trabajo. Luego vamos a hacer una introducción a la guía del PMBOK, vamos a ver cómo se actualiza la guía del PMBOK y cuáles son los cambios en esta 6ª edición. Después vamos a revisar los cambios por área de conocimiento y cómo impactan en los exámenes de certificación, PMP y CAPM. Bueno, y luego tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Por eso les pido ahora si pueden silenciar sus micrófonos, y luego cuando ya hacemos preguntas y respuestas podemos conversar entre todos. Vamos a empezar entonces con la evolución de la dirección de proyectos, y como les decía recién, los proyectos se están desarrollando desde todos los tiempos, desde que el hombre salía a cazar, ya desarrollaba proyectos. Entonces, realmente el proyecto es parte de la vida. Respecto a lo que tenemos conocimiento, 2570 años antes de Cristo, se construyó la Gran Pirámide de Giza, es como uno de los antecedentes, está en las afueras del Cairo, en Egipto, fue ordenada por el faraón Keops, ¿no? Bueno, una altura de 150, que fue el edificio más alto de la Tierra por 3800 años, realmente importante. Dicen que lleva más de 2 millones de bloques de piedra. Impresionante. Otro de los proyectos así que son imponentes y que todavía están en nuestros tiempos, desde el año 312 a.C. se empezaron a construir diversos acueductos romanos, en donde el agua era llevada a Roma por una red de 420 kilómetros de canales y tuberías, increíble obra de ingeniería. El primero fue Aqua Appia, que era subterráneo y tenía 16 kilómetros de longitud, pero bueno, luego se hicieron muchos otros, ¿no? Aquabetus y muchos otros acueductos romanos que también todavía muchos de ellos se pueden ver. Yo tuve oportunidad de ver algunos de ellos en mis visitas por el viejo continente. También la Gran Muralla China,
Fíjense que son realmente proyectos increíbles, proyectos que que han utilizado una cantidad de recursos. Esto fue desarrollado entre el año 221 y 206 antes de Cristo. Se empezó, porque después fue continuada en diversas épocas. Se estima que tiene 21.000 kilómetros de largo y 6 a 7 metros de alto, 4 o 5 metros de ancho, realmente impresionante esta obra. Llegando ya hacia nuestra era, en 1869, el proyecto del ferrocarril transcontinental, con la responsabilidad de llevar, de unir el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, fue también una obra que requirió muchísimos recursos, muchísimo personal, muchísima organización. El Canal de Panamá, muchísimos ejemplos de proyectos que se vienen desarrollando desde tiempos muy anteriores a lo que conocemos como la dirección de proyectos moderna. El problema de estos grandes proyectos que tenían que gestionar realmente recursos tan diversos y en tan volumen, en gran escala, es que la variable de ajuste terminaban siendo las jornadas de trabajo. Cada vez se hacían jornadas de trabajo más largas, eso provocaba altos accidentes, muchos eventos no planeados, realmente baja productividad. Y ahí se fueron dando cuenta, y ahí fue surgiendo, fueron surgiendo las primeras herramientas, ¿no? Que estas dificultades en la productividad se podía resolver inteligentemente. En 1911, el ingeniero mecánico y economista Frederick Taylor, buscando mejorar la productividad, publicó el libro Los Principios de la Administración Científica, y realmente lo que decía Taylor es que habría que buscar las maneras de mejorar la eficiencia de los procesos, que lo importante no era trabajar más duro, sino trabajar en forma más inteligente. Y esto generó un antecedente para buscar la eficiencia y buscar mejoras en los procesos. Por otro lado, el socio de Frederick Taylor, también ingeniero mecánico, que estaba trabajando en la industria naval, en 1917 desarrolla una herramienta para ordenar el flujo lógico de las tareas. Así nace el diagrama que ahora se llama diagrama de Gantt, que fue muy exitoso en la industria naval y por ese motivo luego fue adoptado por muchas otras industrias. Hoy lo conocemos y lo usamos muchísimo. Es el diagrama de Gantt, es el que usan herramientas tales como el Microsoft Project, por ejemplo. En 1956 se forma la American Association of Cost Engineers, que los primeros profesionales de dirección de proyectos estaban enfocados principalmente en la programación y estimación de costos y control de proyectos, principalmente enfocados a los costos. En 1957, DuPont Corporation creó el método de diagramación por flechas y el método del camino crítico. Son las técnicas que permiten predecir la duración del proyecto y determinar cuáles son las actividades que tienen menos flexibilidad, ¿no? Las actividades del camino crítico o de la ruta crítica son aquellas que determinan la duración del proyecto y que cualquier desvío en esas actividades entonces van a desviar completamente el proyecto. Es interesante porque esta técnica se desarrolló para proyectos de mantenimiento en plantas químicas y que requerían cerrar la planta para cada mantenimiento, y con esta herramienta se pudo ahorrar $1 millón en el primer año, con lo cual, como planificando, se ve la eficiencia de los proyectos, ¿no? Cómo se ve la eficiencia en los resultados trabajando con herramientas y con planificación. En 1958, la Armada de los Estados Unidos desarrolla la técnica PERT, que permite analizar el tiempo necesario para completar las tareas, identificar el tiempo mínimo para concluir el proyecto. También se inventa la WBS. Fíjense que son
todas herramientas básicas de lo que nosotros ahora conocemos en la dirección de proyectos. Y en el 62 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordena que todos los proyectos futuros tenían que utilizar la WBS, ¿no? La EDT, la estructura de desglose de trabajo. Entonces así fue como se incorporó la EDT a la dirección de proyectos. El primer instituto de dirección de proyectos que se fundó no ha sido el PMI, ha sido IPMA, International Project Management Association, que se fundó en 1965, comenzó en Viena, en Austria, y su visión ha sido promover la administración de proyectos y dirigir el desarrollo de la profesión a través de competencias y conocimiento. Similar a el PMI, solamente que PMI se fundó en Estados Unidos en el año 1969, y sabemos que en Pensilvania, en Filadelfia, fue fundado por 5 directores de proyectos que querían contribuir con el avance y la práctica y la ciencia de la profesión. Y no, estos no son los únicos, hay otros institutos, se ha creado uno en Australia, el AIPM, otro en el Reino Unido, APM, y hay otras asociaciones. Solamente es resaltar que a nivel internacional el organismo, la institución que más ha crecido y que se ha convertido en el estándar de facto de dirección de proyectos es el PMI. Por eso nosotros trabajamos, bueno, básicamente, principalmente con el PMI. Siguiendo con otras contribuciones que tienen que ver con la disciplina de dirección de proyectos, en 1975 se publica el libro sobre ingeniería del software y gestión de proyectos, que es de Mythical Month, de Fred Brooks. Y es interesante porque lo que hace este libro es considerar que agregando más recursos humanos a un proyecto no lo hace más eficiente, sino que lo hace que se retrase aún más. Eso se denomina como la ley de Brooks, ¿no? Y muchas veces consideramos que si le agregamos más personas al proyecto o más recursos en general, vamos a optimizar el tiempo y probablemente estemos generando una demora adicional. Tiene que ver con la coordinación, con las comunicaciones, con la integración entre los recursos. Otro aporte a la dirección de proyectos moderna es en 1984, Elijah Goldratt publica la novela La Meta, donde describe la teoría de las restricciones, y bueno, y luego también Cadena Crítica, otro libro de Goldratt, y este concepto luego fue incorporado a la gestión de proyectos como la gestión de la cadena crítica para desarrollar el cronograma. En 1984 se crea la certificación PMP, Project Management Professional. PMI crea la certificación PMP. Otro aporte es que en 1986 Harvard Business Review publica un libro o un artículo de Takeuchi Inokata donde describen el Scrum. El Scrum, que es un antecedente de las metodologías ágiles de gestión de proyectos. El Scrum trabaja y se basa en el juego, en el rugby, ¿sí? Donde el Scrum es una formación en donde todo el equipo arranca de nuevo y trabaja por iteraciones adaptativas. Entonces es el antecedente de las metodologías ágiles. Posteriormente, en 1987, se publica el primer PMBOK. Acá no era guía del PMBOK, era un PMBOK. Después vamos a hablar de la evolución del PMBOK de la guía del PMBOK, y lo vamos a mencionar. Pero bueno, ese fue el antecedente. Había algo previo que fue en el 83, pero que no había sido publicado específicamente por PMI. Y luego, ya en el año 96, surge la primera guía del PMBOK, que se va repitiendo cada 4 o 5 años. En el año 89 se incluye la técnica del valor ganado en todas las contrataciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y también en Estados Unidos, en el Reino Unido, se publicó PRINCE, que quiere decir Projects in Controlled Environment, y resultó ser el estándar para todos los proyectos de sistemas de información del gobierno del Reino Unido. En el 96 surge PRINCE2 y luego se revisa en el 2009.
Siguiendo con lo que son las metodologías ágiles de dirección de proyectos, en 2001, expertos en desarrollo de software se reúnen en Utah y firman el Manifiesto Ágil. Este Manifiesto Ágil es la base de las metodologías de dirección de proyectos, o metodologías ágiles, ¿no? De gestión de proyectos de desarrollo de software. Se utiliza principalmente para desarrollo de software, pero realmente pueden aplicarse para cualquier tipo de proyectos. En el 2011, PMI crea la certificación de Agile Certified Practitioners, considerando que muchas organizaciones están adoptando este tipo de metodologías y ahora, en 2017, junto con la salida de la guía del PMBOK sexta edición, se va a salir publicada la guía de la práctica ágil del PMI. Respecto a cómo fueron adoptándose las mejores prácticas en las distintas industrias, inicialmente las prácticas de dirección de proyectos fueron desarrolladas por departamentos de defensa, por áreas militares, y recién han ido pasando a otras industrias en los años 60, en adelante. En el año 60 empezó a trabajar en la industria de la construcción, con herramientas de dirección de proyectos, luego 86 al 93 lo adoptó la industria automotriz, posteriormente las comunicaciones, las tecnologías de la información, salud. Salud es una novedad porque hay muchísimos proyectos en el área de salud que antes no utilizaban gestión de proyectos y ahora utilizan las mejores prácticas. Y bueno, y ahora lo están utilizando prácticamente en todos los ámbitos, e incluso lo bueno es que lo están utilizando también en áreas de gobierno, donde hace mucha falta también. Muy bien, ahora vamos a ver una introducción a lo que es la guía del PMBOK. Como dijimos anteriormente, la guía del PMBOK ha pasado por distintas transiciones, distintos antecedentes y distintas ediciones. La guía del PMBOK significa una guía a los fundamentos de la dirección de proyectos, en inglés es A Guide to the Project Management Body of Knowledge, y define las buenas prácticas generalmente reconocidas de dirección de proyectos, aplicadas a la mayoría de los directores de proyectos, por la mayoría de los directores de proyectos la mayor parte del tiempo. Esto es interesante resaltar. A mí me tocó participar de la 5ª edición de la guía PMBOK, yo estuve a cargo del liderazgo del capítulo 9 de Recursos Humanos, y ahí pude ver de cerca ¿qué se entiende por esto de las buenas prácticas generalmente reconocidas? Es importante entender que la guía PMBOK está desarrollada por un conjunto importante, un equipo importante de voluntarios, de gente que trabaja en proyectos, en dirección de proyectos, y que aporta sus experiencias. Entonces recomienda cuáles son las prácticas que conviene para el éxito de los proyectos, y eso son evaluados, y se determina si realmente se aplica en la mayoría de los proyectos, si se aplica por la mayoría de los directores de proyectos, y si se aplica la mayor parte del tiempo. En caso de que se considere que no es así, se deja postergada esa recomendación para proyectos futuros, para ediciones futuras, y así se van conformando esto de las buenas prácticas. Y también es importante entender que no todas las prácticas de la guía del PMBOK implican que se tienen que aplicar a todos los proyectos, es la mayoría, son recomendaciones. Pero esto surge también de la aceptación que la dirección de proyectos es una profesión, y que indica la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas, y que esto pueda tener un impacto significativo en el éxito de los proyectos. Entonces, por esto surge la guía, ¿no? La guía surge para tener unos lineamientos que nos puedan ayudar en el éxito de los proyectos. Está basada en el consenso y en la investigación. Como les decía, se hace investigación y se
se llega a consenso en cuanto a si esas prácticas son realmente mayormente utilizadas o no. En las últimas ediciones está disponible en 11 idiomas y entre ellos en el español. La historia. Como les decía, en 1983, o sea, fue el primer antecedente, pero fue publicado como un reporte llamado Ethics, Standards and Accreditation Project, ESA Report, en una publicación que se hacía trimestralmente, que se llamaba Project Management Quarterly. Ahí se publica ese reporte y que sería el primer antecedente a la guía PMBOK. Luego, en 1984, ya mencionamos que PMI lanza la certificación PMP, y entonces se necesitaba alguna guía para guiar a los estudiantes que querían rendir la certificación PMP para que tuvieran algunos lineamientos. Y entonces un equipo de 80 voluntarios, liderado por Max Whiteman, que era parte del Board of Directors de PMI en ese momento, es uno de los fellows de PMI, se elaboró el primer documento llamado PMBOK. PMBOK no tenía en este caso el guía de PMBOK. Este documento tenía como interesante inclusión a lo que se conocía en ese momento, es que ya incluía la gestión de riesgos en los proyectos como algo importante. Como les decía, inicialmente se hacía mucho foco en la gestión del costo, alcance, tiempo, costo, calidad. Pero ya en este PMBOK de 1987 se incluía gestión de riesgos. Luego se hizo una revisión importante en 1996 y se publica la primera edición de la guía del PMBOK, y ahora sí ya con la estructura que llevó a lo largo de los años, o sea que la guía del PMBOK del 96 sí ha tenido una evolución que podríamos decir que es la primera edición de lo que tenemos ahora, en el 2017, que está saliendo en septiembre. Se ha actualizado en el 2000, 2004, 2008, 2013 y ahora en 2017. La segunda edición fue traducida al español y la tercera edición ya estaba traducida en 11 idiomas. Es interesante que es el único estándar ANSI, el reconocido ANSI, de dirección de proyectos. ¿Cómo ha evolucionado? La primera edición, es interesante que a nivel estructura, digamos, y a nivel terminología se ha mantenido, a diferencia de aquella guía del 1987, que no tenía áreas de conocimiento, sino que hablaba de funciones, no desarrollaba, no expresaba las prácticas en procesos. En la primera edición del 96 ya se organiza por grupos de procesos, áreas de conocimiento, procesos, tal como lo tenemos ahora en las ediciones actuales. Ha ido evolucionando, los grupos de procesos siguen siendo los mismos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Las áreas de conocimiento han empezado con 9 áreas de conocimiento. Sabemos que en la quinta edición se ha agregado la gestión de los interesados, que es la 10ª área de conocimiento. Y los procesos y las páginas vemos que han ido creciendo. Empezó en la primera edición con 37 procesos, en la segunda 39 procesos, 44. En esta tercera edición subió 5 procesos, pero que luego en la cuarta edición se redujeron 2. Luego pasó a 47 en la quinta edición, y vamos a pasar a 49 procesos en la sexta edición. Y respecto a las páginas también vemos el incremento. Realmente tiene cada vez más contenido. Este incremento es cada vez más explicativo. Creo que vale la pena leerlo, porque si las primeras ediciones eran como un diccionario, apenas tenía una descripción muy reducida, en cambio ahora tiene una explicación de conceptos, una explicación, un buen contenido. ¿Cómo se estructura la guía de PMBOK? Se estructura en 3 partes. La primera parte es la guía en sí,
Tiene capítulos 1 al 3, que bueno, ya esto está referido a la sexta edición, tiene la introducción, el entorno en donde operan los proyectos y el rol del director de proyectos. Esto ya incluye cambios, en la quinta edición tenía más o menos el mismo contenido distribuido de otra manera y no hacía tanto foco en el rol del director de proyectos. Los capítulos 4 a 13 son las 10 áreas de conocimiento, y luego tiene el estándar de dirección de proyectos. Acá esto es un resumen de todos los procesos con sus entradas, herramientas y técnicas y salidas, y posteriormente tiene los apéndices, anexos y el glosario. Este es la estructura, esta estructura ya la viene teniendo en la quinta edición. Importante resaltar que la guía del PMBOK no es una metodología, porque una metodología tiene que ver con cómo se lleva adelante una serie de procesos en una organización y está vinculada a la organización y tiene que hacerse a medida de la organización. Esto no es una metodología, es un marco de trabajo, es un framework, es una guía de las mejores prácticas, de las recomendaciones, prácticas recomendadas. Tampoco es un manual de instrucciones, sino nos dice cómo se deben hacer las cosas paso a paso, y no aplica al 100% de los proyectos, ni se tienen que aplicar todos los procesos de la guía del PMBOK a todos los proyectos. Es decir, que en un proyecto puede aplicar algunas prácticas y otras no. Eso se debe adaptar, que es incluso, la adaptación es uno de los conceptos que está fuertemente incluido en la sexta edición. Bueno, vamos a ver cómo se actualiza la guía PMBOK. Yo les decía que participé en la quinta edición y realmente pude ver cómo es desarrollada por directores de proyectos y para directores de proyectos. No es creado por el staff de PMI, ni tampoco por algún genio que se le ocurrió pensar todo lo que hay que hacer en un proyecto, sino que es por equipos de voluntarios. Más de 100 practicantes de alrededor del mundo conforman el equipo de contenido, se arman equipos para cada una de las áreas de conocimiento, y se elaboran y se analizan los comentarios publicados por todos los directores del proyecto que hayan querido participar. Se publica un borrador para la revisión y bueno, y luego de esta revisión, de esta publicación del borrador, se esperan 2 o 3 meses y ahí se reciben comentarios. Esos comentarios son revisados y se incluyen o no en la guía PMBOK, en este caso en la sexta edición. Y a aquellos que no son considerados en esta edición, se guardan para ediciones posteriores. ¿Por qué se actualiza? Y lo que pasa es que al ser un estándar ANSI, es requerido que se revise cada 5 años. Y por otro lado, la evolución de la dirección de proyectos hace que sea necesario revisar la guía. Hemos visto cómo ha evolucionado la dirección de proyectos desde los tiempos antiguos hasta nuestros tiempos y cómo sigue evolucionando, y los cambios son cada vez más rápidos, y para poder mantener una guía relevante necesitamos que se actualice, o sea que es necesaria esa actualización. Además, PMI hace investigación continua, y bueno, la guía del PMBOK se nutre de la investigación, de investigación académica y de investigación de mercado, y por eso se va actualizando la guía con todo este conocimiento. Me fui, vamos a volver. Otro aspecto importante es que se tiene que basar en evidencias. Es importante que las buenas prácticas que se agreguen esté demostrado que se están utilizando en los proyectos. Ahora sí vamos a los principales cambios de la guía, de la sexta edición de la guía del PMBOK. ¿Cuáles son los principales cambios? Primero el alcance, o sea, ¿cuál fue el alcance por el cual se reunió el equipo de contenido de la guía del PMBOK para trabajar en este proyecto? Es un proyecto, ¿no? El alcance era revisar todos los materiales que quedaron postergados de la revisión de la quinta edición de la guía PMBOK, y revisar todos los comentarios relevantes que han surgido desde que se publicó esta quinta edición.
Como les decía, se revisan comentarios del borrador, se revisan comentarios de la guía publicada y se revisan comentarios, todos los comentarios que van llegando de la gente de la dirección de proyectos de todo el mundo o sea, se pueden enviar comentarios en cualquier momento. Se organizan esos comentarios, se catalogan, se ordenan por áreas de conocimiento y esos son los que tienen que ser revisados por el equipo de contenido. También se revisó el alineamiento con respecto a la norma 21500, a la ISO 21500, que es la norma ISO de dirección de proyectos. Y se analizó que tenga consistencia con todos los otros estándares del PMI y con el lexicon del PMI. Otro aspecto importante es considerar el Role Delineation Study del director de proyectos. Como saben, el Role Delineation Study es un estudio que hace PMI, también alrededor de cada 5 años, 5 o 6 años, se hace una encuesta a todos los directores de proyectos para relevar cuáles son las funciones que cumple un director de proyectos. Ese estudio es base también para el examen de certificación PMI, es por eso es que a veces cambia el examen de certificación PMP, a veces cambia el examen de certificación PMP sin haber cambiado la guía del PMBOK, y es que lo que cambió es este Role Delineation Study. Bueno, en este caso se analizó que la guía, que la 6ª edición de la guía del PMBOK esté alineada a la última versión de, del Role Delineation Study. También se revisó y se analizaron ciertas investigaciones para introducir los cambios a la 6ª edición y a futuro. Y a futuro porque si hay algunas prácticas que todavía no están ampliamente utilizadas, no están, o sea, no forman parte de la guía, aunque sí vamos a ver que ya hay una nueva sección de tendencias en la guía, en la 6ª edición, ¿no? Pero para formar parte de los procesos, dijimos que esas prácticas recomendadas tienen que ser utilizadas en la mayor parte del tiempo, por la mayor parte de los proyectos, por la mayor parte de los directores de proyectos. Entonces, bueno, con todas estas directivas en mente, el equipo de actualización se enfocó en dar coherencia y claridad, refinando y estandarizando los procesos, entradas, herramientas y técnicas y salidas de la guía del PMBOK. Los principales cambios fueron, en los capítulos 1, 2 y 3, vamos a ver cambios en áreas de conocimiento, vamos a ver nuevas secciones dentro de las áreas de conocimiento, vamos a ver cambios en procesos, cambios en herramientas y técnicas y en apéndices. Es decir, que prácticamente toda la guía del PMBOK tiene cambios. Vamos a empezar por los cambios en los capítulos 1, 2 y 3. El capítulo 1, la introducción, fue modificada sustancialmente. Tiene nueva información que antes estaba en el capítulo 2, por ejemplo, ciclos de vida, fases e información, determinar el enfoque del proyecto, esto es determinar el enfoque del proyecto entre predictivo, iterativo, incremental o adaptativo, hace mucho foco en las metodologías ágiles, que como vimos al principio, esto de las metodologías ágiles se está incorporando fuertemente en la disciplina de gestión de proyecto. También incluye información sobre el caso de negocio y el plan de gestión de los beneficios, y esto hace también foco en la gestión del negocio, en entender la estrategia del negocio, en entender cómo nuestro proyecto aporta, qué beneficios aporta al negocio. Es uno de los lados del triángulo del talento, que es otra de las cosas que se incorporaron, el triángulo del talento del PMI. Lo vamos a ver en el capítulo 3. Bueno, capítulo 2, también ha sido modificado sustancialmente. Habla del entorno en que operan los proyectos, mantiene la información de los activos y de los activos de los procesos de la organización y de los factores ambientales, pero agrega información sobre gobernanza, sobre elementos de gestión y sobre tipos de estructuras organizacionales. Agrega nuevos tipos de estructuras organizacionales. Respecto al capítulo 3, este capítulo es totalmente nuevo,
En este capítulo se habla del rol del director de proyectos, como dijimos que está alineado al rol del Liaison Study, y habla dentro del equipo del proyecto y la influencia que tiene que tener con los distintos stakeholders, con los distintos interesados. Se discute el triángulo del talento, como decíamos, con énfasis en las habilidades de estrategia y gestión del negocio y de liderazgo. Es decir, que el rol del director de proyectos no es centrarse en los aspectos técnicos de la dirección de proyectos, sino también centrarse en conocer y tener en cuenta y aplicar las habilidades en estrategia y gestión del negocio y sus habilidades de liderazgo. Incluye estilos de liderazgo y personalidad, y el rol del director de proyectos como integrador, realmente integrando todas las partes del proyecto. Respecto a los cambios en las áreas de conocimiento. Gestión del tiempo cambió su nombre, pasó a llamarse gestión del cronograma. Es prácticamente un cambio de nombre, diciendo que, bueno, el director de proyectos no gestiona el tiempo, lo que sí puede gestionar es el cronograma. Tiene un proceso menos, estimar los recursos de las actividades, que pasa a otra área de conocimiento, que es gestión de los recursos del proyecto. Gestión de los recursos humanos del proyecto pasa a llamarse gestión de los recursos del proyecto. En este caso no es solamente un cambio de nombre, en este caso es un cambio mayor, porque incorpora todos otros recursos que utiliza el proyecto. O sea, no vamos a gestionar solamente a las personas, al equipo, sino que vamos a incorporar todo tipo de recursos, instalaciones, materiales, herramientas, todo lo que tengamos que utilizar en nuestro proyecto se tiene que gestionar, todos los recursos. Entonces incorpora nuevos procesos, y el proceso, estimar los recursos de las actividades, pasa a esta área de conocimiento. Acá es un cambio importante. Respecto a las secciones, tenemos secciones nuevas dentro de las áreas de conocimiento. Por cada área de conocimiento tenemos una sección que son los conceptos claves de esa área de conocimiento, que es una introducción a todos los conceptos que debemos conocer para llevar adelante nuestro proyecto. Tenemos tendencias y prácticas emergentes. Esto de tendencias y prácticas emergentes son aquellas prácticas que están surgiendo, que empiezan a ser tendencia, pero que todavía no son las mayormente usadas por la mayor parte de los directores de proyectos la mayor parte del tiempo. Entonces son nuevas tendencias, y está muy bueno. A futuro serán prácticas recomendadas, hoy por hoy figuran como tendencias. Otro aspecto que ya mencioné son las consideraciones de adaptación, en inglés tailoring, y esto se debe considerar en todos los proyectos, porque es importante tener en cuenta que no todos los proyectos tienen que aplicar el 100% de los procesos para la gestión de los mismos, sino que tienen que saber adaptar qué es lo importante y necesario. Entonces, en estas consideraciones de adaptación se hace foco en cómo se podrían adaptar a los distintos tipos de proyectos. Y también agrega consideraciones para entornos ágiles o adaptativos, como dijimos, en línea con las metodologías ágiles que están teniendo tanta aceptación en las organizaciones actualmente. Esas son 4 secciones que tiene cada área de conocimiento, y luego de estas 4 secciones es donde empiezan a describirse cada uno de los procesos de esa área de conocimiento. Respecto a cambios en los procesos, hay 3 nuevos procesos que son gestionar el conocimiento. Gestionar el conocimiento, que es un proceso de ejecución y se incluye en el área de conocimiento de gestión de la integración, tiene que ver con que todo el conocimiento que se va generando en el proyecto tiene que quedar en el proyecto y se tiene que aprovechar y se tiene que difundir, ¿no? Las lecciones aprendidas, esto hace mucho foco en utilizar las lecciones aprendidas, recopilar lecciones aprendidas y utilizar las lecciones aprendidas a lo largo de todo el proyecto, y no solamente cuando el proyecto termina. Entonces, a lo largo de todo el proyecto, esto es un proceso de ejecución, o sea que se trabaja prácticamente todo el proyecto, vamos a gestionar el conocimiento. También tenemos un proceso nuevo que es controlar los recursos, va a ser de seguimiento y control, y está en el área de conocimiento de gestión de recursos.
Y bueno, y tiene que ver con controlar los recursos de nuestro proyecto. Recordemos que en recursos humanos no teníamos ningún proceso en seguimiento y control, porque considerábamos que el equipo no se controla, sino que se gestiona, y ahora sí, en general los recursos sí se controla el uso y el rendimiento de los recursos. Otro proceso nuevo es implementar respuestas a riesgos, haciendo foco en que las respuestas a riesgos, que son acciones que se planifican, también tienen que ser implementadas. Este es un proceso de ejecución y de la gestión de riesgos. Realmente la implementación de las respuestas a riesgos no es que no estuviera en las ediciones anteriores, sino que estaba dentro de otro proceso, que es el proceso de ejecución en integración, ¿no? De dirigir y gestionar el trabajo del proyecto dentro del área de gestión de la integración. Ahora forma parte de gestión de riesgos y es un proceso nuevo en ejecución. Y hay un proceso eliminado. Este proceso es cerrar las adquisiciones porque se considera que los directores de proyectos tienen poca participación en el cierre real de las adquisiciones, sino que lo hace gente de compras y contrataciones de la organización o gente de asesoría legal. Entonces, las actividades que se hacían de cerrar las adquisiciones fueron pasadas a controlar las adquisiciones, todo lo que tiene que ver con el recibir todos los entregables del contrato, recibirlos, validarlos y hacerle la aceptación al proveedor. Eso pasa a controlar las adquisiciones. Y toda la parte administrativa pasa a cerrar proyecto o fase. Entonces este proceso es eliminado y las funciones quedan absorbidas en esto. También hay cambios de nombres. Hay 7 procesos que cambian de nombre. Realizar aseguramiento de la calidad pasa a llamarse gestionar la calidad. Planificar la gestión de recursos humanos pasa a llamarse planificar la gestión de recursos. Aquí no es solamente cambio de nombre, sino que además cambia el contenido. Adquirir el equipo pasa a ser adquirir recursos. Nuevamente cambia también el contenido porque se adquieren recursos de todo tipo. Controlar las comunicaciones pasa a llamarse monitorear las comunicaciones. Controlar los riesgos se denomina ahora monitorear los riesgos. Planificar la gestión de los interesados pasa a llamarse planificar la participación de los interesados. No la gestión, sino la participación, que es lo que nosotros podemos planificar. Controlar la participación de los interesados pasa a llamarse monitorear. El concepto de que el director de proyectos a veces no puede controlar, pero sí puede monitorear. Respecto a los cambios en herramientas y técnicas, hay muchas herramientas que se agruparon y también se estandarizó el orden en que aparecen. Entonces, aparecen primero el acta cuando tiene que estar el acta, aparecen los planes, bueno, y así se ha estandarizado el orden en que aparecen en cada proceso. Dijimos entonces que algunas se agruparon y la lista de todas las herramientas agrupadas aparece en un nuevo apéndice, es el apéndice 6, tiene todas las herramientas agrupadas. Como cambios en los anexos, apéndices y glosario, bueno, dijimos que tenemos el estándar, luego de la guía está el estándar que tiene la descripción de todos los procesos, con sus herramientas técnicas, entradas, herramientas y técnicas y salidas. Luego se tiene un apéndice con los cambios de la sexta edición. Luego se tiene un apéndice con un resumen de todas las consideraciones que se hacen para entornos ágiles adaptativos. También un apéndice del resumen de conceptos claves. También un apéndice de resumen de las consideraciones de adaptación. Estos son todos las nuevas secciones de cada área de conocimiento. Y también el resumen de las herramientas y técnicas. Y acá están las agrupaciones. Y por último, el glosario. Ahora vamos a ver área por área qué es lo que cambió. En gestión de la integración, dijimos ya que en gestión de la integración se agregó un proceso nuevo que es gestionar el conocimiento del proyecto.
Y acá hay que resaltar esta salida clave del proceso, que es el registro de las lecciones aprendidas, y que va a ser utilizado en muchos procesos. Y, como dije antes, esto enfatiza la necesidad de aprender continuamente, de registrar lecciones aprendidas todo el tiempo a lo largo de todo el proyecto, y no dejar esto solo al final. Bueno, también se hace énfasis en los documentos del negocio, son entrada a los procesos de desarrollar el acta de constitución del proyecto y de cerrar el proyecto o fase. Esto resalta la importancia de mantener alineado el proyecto a las necesidades del negocio y a la gestión del beneficio, como lo dije antes. Esta es la parte del triángulo del talento, que es estrategia y conocimiento del negocio. Entonces, como directores de proyectos hay que estar siempre enfocados en que este proyecto le dé al negocio los beneficios que está buscando. Entonces, por eso hay que tenerlo presente desde el inicio al fin del proyecto. Y las actividades administrativas del cierre de las adquisiciones fueron absorbidas por cerrar proyecto o fase, esto ya lo mencioné antes. Respecto a la gestión de alcance, bueno, el equipo de la sexta edición trabajó con el estándar de Business Analysis, del análisis del negocio, para asegurar que estén alineados y que no haya duplicidades. Y realmente se encontró que no se requirieron cambios de nombres en los procesos, o sea que hay una coherencia y se mantiene el alineamiento. Respecto al cronograma, bueno, la gestión del cronograma, el área de conocimiento antes era gestión del tiempo, así que cambió el nombre. Bueno, dice que las investigaciones determinaron que los directores de proyectos no gestionan el tiempo, sino que lo que gestionan es el cronograma. Y el proceso de estimar los recursos de las actividades fue movido al área de conocimiento, gestión de los recursos del proyecto, como ya mencionamos. Además, se han incorporado conceptos ágiles en el proceso de desarrollar el cronograma. Respecto a la gestión del costo, no hay cambios sustanciales, es prácticamente similar a la quinta edición. En cuanto a gestión de la calidad, luego de una investigación académica, y se llegó a que el proceso realizar aseguramiento de la calidad tenía muchas herramientas y técnicas que no eran realmente utilizadas por los proyectos actuales, estaba muy enfocado en procesos de áreas técnicas, de áreas de aplicación, y que la profesión se enfoca más en gestionar la calidad a través de lo que determina el plan de gestión de calidad y no tanto en las tareas específicas de aseguramiento de la calidad. Entonces, por eso este proceso cambió su nombre y ahora se llama gestionar la calidad, y está más enfocado en implementar el plan de gestión de calidad. Respecto a la gestión de los recursos del proyecto, bueno, dijimos que esto se expandió el alcance, ya no vamos a tratar nada más que del equipo, sino que vamos a gestionar todos los recursos que use el proyecto. Bueno, para distinguir entre recursos humanos y otros recursos, se utilizan las expresiones recursos de equipo o equipo, y recursos físicos. Esa es la distinción cuando hablamos de personas y cuando hablamos de otro tipo de recursos. Bueno, y el proceso de estimar los recursos de las actividades ahora forma parte de esta área de conocimiento. Esto también ya lo dijimos. Perdón, todavía me faltaba, siguiendo con gestión de los recursos, dijimos que hay un nuevo proceso que es el de controlar los recursos del proyecto, y tenemos cambios de nombres. Planificar los recursos humanos pasó a llamarse planificar los recursos, a secas. Adquirir el equipo del proyecto pasó a llamarse adquirir recursos, y desarrollar el equipo del proyecto y gestionar el equipo del proyecto quedaron solamente gestionar el equipo, desarrollar el equipo y gestionar el equipo, ya se eliminó del proyecto. Son cambios de nombre, nada más. Ahora sí, la gestión de las comunicaciones del proyecto. En este caso se ha hecho una distinción acerca de la comunicación, más bien de terminología. Cuando habla del término comunicación, indica que es el acto de comunicar, facilitar una reunión, dar información, la escucha activa, todo lo que conocemos por la actividad de comunicar.
En cambio, cuando habla del término comunicaciones, hace referencia a los artefactos de comunicación, informes, presentaciones, emails, reportes. Entonces ya esto se estandarizó a nivel de nombre. Bueno, dado que no es posible controlar cómo y cuándo la gente se comunica, se cambió el nombre del proceso de controlar, ahora llamado monitorear. Claro, las comunicaciones son imposibles de controlar, y menos ahora que tenemos elementos de comunicación tan diversos y tan a la mano como pueden ser las tecnologías, con la tecnología, los celulares, los mensajes, las redes sociales, etc. Entonces, lo que se puede hacer es monitorear, no tanto controlar. Respecto a la gestión del riesgo del proyecto, se pone énfasis en el riesgo global del proyecto. ¿Por qué? Porque antes se hacía mucho foco en riesgos individuales, pero no se hacía foco en lo que es el riesgo global del proyecto. Entonces ahora, a través de todos los procesos de gestión de riesgos, se refuerza el énfasis de cuál es el riesgo del proyecto globalmente. Comentamos que se agrega el proceso llamado implementar la respuestas a riesgos, que está en ejecución, y bueno, enfatizando que las respuestas no solamente se planifican, sino que también se implementan, aunque como ya dijimos antes, eso estaba en gestión de la integración del proyecto. También se introduce una nueva estrategia de respuesta llamada escalar, que indica que si el riesgo no puede ser analizado dentro de los objetivos del proyecto, se deberá pasar a otra persona responsable en la organización, entonces se escala para que lo trabaje fuera del proyecto. Por otro lado, se cambió el nombre de controlar los riesgos a monitorear los riesgos, considerando que no se pueden controlar los riesgos, ya que son inciertos, entonces lo que sí podemos hacer es monitorear si aparecen, si cambian de estado, si se muestra algún trigger, algún disparador de riesgos. Respecto a las adquisiciones, gestión de las adquisiciones del proyecto. Bueno, acá se actualizó mucha información para reflejar una perspectiva más global, dado que muchos proyectos son desarrollados por interesados de varios países, organizaciones que tienen oficinas en múltiples países, y entonces se ha escrito con una perspectiva más global. También se incluyó, estudios de mercado que muestran que pocos directores de proyectos trabajan en el cierre, como dijimos antes, entonces se eliminó el proceso de cerrar las adquisiciones, y estas funciones se distribuyeron entre controlar las adquisiciones, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el proveedor, en términos de que se hayan revisado los entregables, que los entregables estén completos, que cumplan con los requisitos, y la parte de funciones administrativas pasaron a cerrar proyecto o fase. Y última área de conocimiento, gestión de los interesados del proyecto. Se hizo un cambio en cuanto a la gestión. No se gestiona a los interesados, sino que se gestiona su participación. Entonces cambió a gestión de la participación de los interesados. El proceso planificar la gestión de los interesados pasó a llamarse planificar la participación de los interesados, y el director de proyecto no puede controlar la participación de los interesados, entonces el nombre cambió a monitorear la participación de los interesados, que es más realista. Bueno, esos son, en resumen, todos los cambios de la sexta edición de la guía del PMBOK, y ahora veamos cómo pueden impactar estos cambios en los exámenes de certificación, PMP y CAPM. Sabemos que los exámenes van a cambiar en el primer trimestre del 2018, pero lo que no sabemos es cuándo, enero, febrero, marzo. PMI todavía no determinó cuál va a ser la fecha exacta de cambio. Sí sabemos que se va a adaptar a la sexta edición, pero no sabemos qué fecha y qué porcentaje de preguntas tendrán cambios. Esto no está publicado, pero lo podemos analizar. Dijimos, los procesos pasan de 47 a 49, es decir que tenemos un incremento en la cantidad de procesos. Esto puede generar nuevas preguntas.
Por otro lado, hay nuevos procesos, 3 nuevos procesos. De estos 3 nuevos procesos van a surgir nuevas preguntas. Procesos con cambios son 7. Algunos dijimos que eran solo el cambio de nombre, esto no impacta demasiado, pero hay otros procesos que sí tienen cambio de contenido. Se agregaron los conceptos claves, se agregaron las consideraciones de adaptación y se agregaron las consideraciones ágiles. Creo que desde mi punto de vista, las consideraciones ágiles pueden afectar mucho más que el resto a el nuevo examen. Creo que acá puede haber una gran diferencia, porque para rendir el examen de certificación, cuando cambie, los aplicantes van a tener que saber también metodologías ágiles, van a tener que estudiar con detenimiento este cambio, porque es como un cambio de paradigma, entonces van a tener que estudiar también. La recomendación, por supuesto, es rendir antes que cambie el examen, porque por un lado ya conocemos, tenemos antecedentes, tenemos historia de todas las personas que vienen rindiendo el examen todo este último tiempo, y esto nos da como una seguridad, nos reduce la incertidumbre. Cuando cambie el examen, la incertidumbre va a ser total, y por otro lado consideramos que se va a poner un poquito más complicado. Y bueno, y esto para cerrar, es importante entender que estamos en cambio permanente y que tenemos que estar moviéndonos rápidamente para poder estar acorde al mundo. Y me gustó este pasaje del libro A través del espejo de Lewis Carroll, que es parte de Alicia en el País de las Maravillas, y hay un pasaje en el texto donde cuenta Alicia que la bruja roja, la reina roja, perdón, la lleva corriendo, pero a una increíble velocidad, y que ya no puede ni respirar, pero lo más notable es que pareciera que todo a su alrededor no se mueve. Entonces Alicia le dice, no entiendo, en mi país, cuando uno corre tan rápido, las cosas alrededor van quedando atrás. Dice, y aquí estamos corriendo muy rápido y pareciera que estamos siempre en el mismo lugar. Entonces la reina le responde, tu país es bastante lento, lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. Bueno, y realmente estamos en un país en el que tenemos que correr para estar en el mismo sitio, para estar en el mismo lugar. Cada vez más necesitamos estar cambiando y adaptándonos a los cambios para poder no quedar obsoletos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que ver todo esto, por eso evoluciona la dirección de proyectos, por eso evoluciona la guía PMBOK, por eso evolucionan los exámenes, y por eso nosotros tenemos que prepararnos y estar corriendo también para no quedarnos atrás. Bueno, muchas gracias a todos por el interés, por la participación, por estar aquí, y aquí ahora sí, si quieren preguntas y respuestas, tenemos un espacio para comentarios. Viendo, muchas gracias, Edgar. Se puede presentar antes del mes de diciembre. Se puede presentar el examen de certificación antes del mes de diciembre. Sí, se puede aplicar al examen de certificación ahora mismo, se puede rendir el examen antes de que cambie, sí, perfectamente, así que la recomendación justamente es rendir lo antes posible. Otra consulta, estoy viendo las consultas del chat.
Otra consulta. Otra consulta es cómo afecta a quienes ya están certificados. Quienes ya están certificados no afecta, simplemente en su presentación tienen un PDU. Pueden reportar un PDU por esa presentación a aquellos que ya están certificados. No les afecta si Cecilia, dígame. Cecilia, ¿puedes poner en mute a los usuarios? Sí, cómo no. Sí, porque Que hay hay muchos. mucho ruido. Ahí. Ahí sí, ahí está, sí, perdón. Y también tengo ahí unas líneas en la pantalla que no sé cómo aparecieron. ¿Qué más tenemos? La presentación está grabado, con lo cual vamos a poder compartir la grabación. Recursos de equipo equivale a recursos humanos, correcto. Me siguen apareciendo acá dibujitos en la pantalla que no sé de dónde salen y no sé cómo sacarlos. Bueno, gracias a todos. Me alegro que les haya gustado la presentación. Estoy viendo si ahí tenemos más preguntas. Sí, Cecilia, no sé si la habías consultado porque había mucho, si habías contestado porque había mucho ruido. Edgar Villena preguntaba cómo afecta el cambio a quienes estamos certificados como PMP. Ah, sí, sí, que respondí, pero seguramente no se escuchó. Que los que ya somos PMP, en esto no nos afecta en cuanto a que no tenemos que volver a rendir la certificación, nada. Lo que sí, actualizarnos y que justamente este webinar les otorga un PDU para la recertificación. Así que tienen un webinar, un PDU respecto a la parte técnica de gestión de proyectos, ¿no? Dentro del triángulo del talento. Pueden rendir un PDU. Ok, otra pregunta era de V. Vadillo que decía, ¿se puede presentar el examen de certificación del PMI antes del mes de diciembre de 2017, antes de que cambie el examen en el cuatrimestre del 2018? Ah, sí, sí, también respondí ese, que es que sí, que se puede presentar ya mismo, hay que aplicar y hay que rendir, y hay que prepararse para el examen y rendir antes de que cambie, y perfectamente van a rendir con el examen, con la guía quinta edición. Sí se puede. Es la recomendación, o sea, que yo a aquellos que quieran rendir la certificación, les recomiendo que traten de rendir antes que cambie el examen. Como decía, por varios motivos. Uno, porque hay menos incertidumbre; por otro motivo, porque es probable que el examen sea más difícil; y por otro motivo, que es cuando empiezan a poner un examen nuevo, suele haber algún ajuste hasta que funciona bien. Entonces, a veces, por ejemplo, ha pasado que entregaban los resultados del examen como un mes después, ¿sí? Entonces, bueno, en el examen normalmente se entregan los resultados en el momento, entonces conviene rendir antes. La recertificación es cada 3 años y se deben completar 60 PDUs en ese tiempo, correcto, correcto, se recertifica cada 3 años, se renueva, digamos, cada 3 años y se requieren 60 PDUs. Los PDUs equivalen a horas de desarrollo profesional, en este caso, y de Cecilia, actualización profesional. En este caso es un PDU porque es 1 hora. Cecilia, ¿Sí? para quienes deseen rendirlo en diciembre, recuerden que ocupan un plan para rendirlo porque no es nada sencillo prepararse y rendirlo en un mes, algo así. Es un trabajo arduo y muy cansado. Sí, totalmente de acuerdo, hay que prepararse bien, no es fácil rendir el examen PMP, pero sí, con un plan de estudio y con buena dedicación lo pueden llevar, por supuesto. Pero coincido, no es nada fácil. Para reportar el PDU de este código, de este webinar, no necesitan código, porque PMI exige código cuando son 2 o más PDUs, con lo cual simplemente con escribir el nombre del webinar van a poder reportar el PDU, no requieren código.
Bueno, el video estará, sí, en la página de PM for Results, sí. No sé si se va a poder descargar el video, pero seguramente lo van a poder ver en la página. Bueno, muchas gracias a todos aquí, los que están saludando. Muchas gracias a todos.